¿Qué pensarías tú si alguien te propusiese en este tiempo de crisis económica, pandemia, confinamientos, salidas, contagios, recontagios, que tuvieses un emprendimiento independiente y pudieses ser un empresario con 100,000 pesos y comprarías 100 panes de 1,000 y podrías venderlo durante el transcurso del día? Ese pan está diseñado para vender a 1,000. Entonces tú compras tus 100,000 por la mañana, trabajas todo el día y por la noche ya has recogido nuevamente tus 100,000, con los cuales puedes volver al día siguiente a comprar. Y así sucesivamente. Entonces esa es una solución al desempleo, porque pues eso te mantiene empleado, ocupado. Compras 100 panes de 1,000, los vendes a 1,000, te cuestan 100,000 y no pierdes tu capital, lo recuperas. ¿Cómo te parece ese emprendimiento? ¿Interesante? ¿Rentable? Ese sería un negocio de comprar pan, vender pan, comprar pan, vender pan, trabajando con afán, con fatiga, con esfuerzo, bajo el sol, bajo la lluvia, transportarte desde por la mañana, alistarte para las actividades, bañarte, vestirte, en fin. Y al final del día llegar fatigado, cansado después de una jornada laboral, y todo estará bien, excepto si piensas cuál fue la utilidad que obtuviste por tu trabajo y por tu inversión. Si después de el día de trabajo o de varios días de trabajo, cuando te dé por hacer cuentas, te vas a sorprender cuando veas que la utilidad es ninguna. Ninguna. Porque estás recibiendo lo mismo que invertiste. Vamos a poner otro ejemplo. Pensemos que contratamos a alguien para cortar un césped o pintar una pared o arreglar una puerta. Y nos cobra por ese trabajo 50,000 pesos. Y él dice, bueno, yo le corto ese césped en esta mañana, o yo le pinto esa pared en esta mañana, o yo le arreglo esa puerta en esta mañana. Le vale 50,000 pesos. Y terminando la mañana vemos que ya cortó el césped, o que ya pintó la pared, o ya arregló la puerta, pues recibe sus 50,000 pesos. Ahora devolvamos los dos ejemplos. Vamos a suponer que compras 100,000 pesos de pan y al final del día tienes 200,000 pesos. ¿Bien? O vamos a suponer que contratas el trabajo de cortar el césped, pintar la pared o arreglar la puerta por 50,000 pesos, uno de esos trabajos. Contratas uno, cualquiera, escógelo. Y al terminar la mañana, encuentras con que el trabajador te dice, bueno, ya le corté el césped, o ya le arreglé la puerta, o ya le pinté la pared, lo que haya sido contratado. Pero como me sobró tiempo, le hice estas otras dos cositas. ¿Cuáles? Las otras dos que te he mencionado. Si lo contrataste para cortar el césped, te pintó la pared y te arregló la puerta. ¿Y cuánto te debo? No, 50,000, lo que me dijo. Entonces tú dices, wow, esto sí, estoy obteniendo una gran utilidad
con la misma inversión. ¿Verdad? Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, cuando el Señor nos dice en su palabra que cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, no hay utilidad. Utilidad es ganancia. ¿Cuál es la utilidad que se obtiene si compras pan a 1,000 y vendes a 1,000? Ninguna. Pero si compras a 1,000 y vendes a 2,000, es una utilidad del 100%. Es una utilidad muy, muy grande. Bien. Si yo contrato por 50,000 cortar el césped y me cortan el césped, pues ese era el contrato. O sea, compré un pan de 1,000 y me dieron un pan de 1,000. Pero si yo compro un pan de 1,000 y me dan 2 panes de 1,000, estoy teniendo una gran utilidad con mi gasto, con mi inversión, con mi capital, con mis 1,000 pesos. ¿Sí estamos? Bien. Ahora, cuando el Señor nos dice esta palabra, pues tenemos que saberla leer e interpretar, porque nos habla del siervo inútil, que no da utilidad, sino pues para eso era. Eso era lo que tenía que hacer. La utilidad radica cuando se hace un plus. Cuando tienes que ir 1 milla y vas 2. Cuando tienes que entregar la túnica y entregas también la capa. Ese plus es la utilidad. 1,000 pesos por el pan es lo mismo que habías invertido. 2,000 es el plus. Ahora sí, hay utilidad. Ya no es un negocio inútil. Ya no es un trabajo inútil. Hay utilidad, hay rendimiento, rédito, ganancia. Muy bien. ¿Estamos claros? Perfecto. Claro, cuando el Evangelio nos habla de siervo inútil, pues realmente no lo dice. Ahí, porque los siervos no existían. Los siervos son del período feudal. Esto es, nuestros traductores, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que hablan el español medieval del feudalismo y traducen así, ¿sí? Pero no existían siervos, existían esclavos. Entonces, un esclavo, pues, ¿para qué se compraba? Para que produzca utilidad, o sea, ganancia. De eso se trata. Ese era el principio. En el comienzo, en el principio de la historia, pues las manadas se organizaron en hordas, y las hordas en clanes, y las clanes en tribus. Sí, ya cuando ya dejaron de ser la manada, ya entonces ya van un paso más adelante y ya son tribus como las de Israel, bárbaras pero tribus. Bueno, como los Nukakbaku, como los Chipchas, tribus. Bien, entonces las tribus tienen su territorio. Bueno, ya al hablar de organización tribal, ya habla de asentamiento, y asentamiento ya nos está hablando de arquitectura, o sea, ya tienen casas. Cuando son nómadas, pues no hay casas, porque nadie construye para seguir avanzando por la estepa, o por el llano, o por la selva. No. La arquitectura y la agricultura. Ya hay asentamiento, entonces siembran, cosechan. Entonces, tiene muchas ventajas, pero para con los pueblos que los rodean, tiene la desventaja de que ya saben dónde están. Si tú estás en movimiento, pues, ¿dónde estás? Nadie sabe. Si te quieren cazar con Z, de cacería, eso sí, de cacería, sí, en español nuestro.
Si te quieren cazar y tomarte prisionero, meterte en una jaula y ponerte a trabajar, pues lo primero que tienen que hacer es ubicarte. Cuando una tribu descubría que había otra más débil, entonces organizaban una expedición militar y atacaban. Ese es el principio. Y entonces tomaban esclavos. La tribu que ganara más batallas tenía más esclavos. La tribu que tuviera más esclavos tenía más crecimiento. Los ponían en la agricultura, en la minería, en el pastoreo, en fin. Entonces crecían más. Eran organizaciones sociales más fuertes y más poderosas, porque entre más esclavos, más poder. Y entonces podían dedicar una parte de ellos a la fuerza militar, o sea, un ejército especializado, soldados profesionales, y los esclavos hacían las labores productivas de la economía. ¿Ves? Ese es el principio. Después ya evoluciona, ya no es el que tenga más esclavos, sino el que tenga más tierras. Entonces esos son los feudales. Tenían sus feudos y tienen esos esclavos, pero ya con algunos derechos. Ya no son esclavos. Pueden tener mujer, pueden tener una parte de lo que cultivan, pueden tener una casita y pueden tener un marranito y una gallinita, algo ahí. Entonces tienen algunos derechos, pero el Señor es el dueño de ellos, es el dueño de la tierra, es el dueño de ellos. Inclusive si se va a casar una mujer que sea sierva, pues el dueño de ella, el Señor, tiene derecho a pasar la primera noche con ella. Es un derecho, no es un abuso. Prima notte, eso era impajaritable. Después ya no era el que tuviera más tierras, sino el que tuviera más dinero. Aparece ya la revolución industrial y el capital. Entonces es el dinero el que, no es el que tenga tierras. Puede tener tierras y morirse de hambre. Esclavos ya no hay. Y así sucesivamente. Ahí vamos evolucionando. Después fue la información. El que tenga información es mejor que el que tiene dinero. Ahora pues la información la tienen todos. Todo el mundo tiene Google. Entonces tú puedes acceder a toda la información. Y pues nada, pues no es que todo el mundo tiene lo mismo. Entonces eso no es una democracia, eso es, ahora la diferencia la hace en qué haces con la información. Porque ante la inundación de información y la cantidad de falsedad y de basura que hay, entonces pues ahí es una neutralización. Cuando una persona consume muchas vitaminas, entonces se pierde el efecto de esas vitaminas. No está bien nutrido ni bien alimentado, sino posiblemente todo lo contrario. ¿A dónde vamos? Es el mismo apóstol Pablo quien escribe una epístola a Filemón, que es un hombre que se dedica al esclavismo. Y entonces, pues, invierte dinero en esclavos. Y ellos le deben ser de utilidad. O sea, si invierte un capital X, pues debe recibir X más Y. Y entonces ahí estaba su negocio. Un esclavo del señor Filemón terminó convirtiéndose a Cristo por parte del mismo ministerio del apóstol Pablo. Y es el que él llama mi hijo Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. Él dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora
a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, ese Onésimo se fue de la casa de Filemón a servir a Pablo. Se volvió como una especie de esclavo, servidor de Pablo, pero Pablo pues lo trataba amorosamente porque decía, él mismo escribió: esclavos, estad sujetos a vuestros amos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta misma epístola de Filemón aparece la escritura de la rentabilidad que venimos hablando, de la utilidad de la cual venimos hablando, cuando se ha hecho, por ejemplo, una inversión. Aquí y en Corintios, ahora vemos el otro texto, nos traduce con la palabra eficaz y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, para que la participación de tu fe sea eficaz, o sea, tenga ganancias, tenga rentabilidad. Vamos a mirarla en Primera de Corintios, capítulo 16. Él viene hablando que le está yendo muy bien en Asia y no ha podido volver a Corinto. Dice, bueno, podrá ser que me quede con vosotros o que pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces ahí le está dando testimonio de que le está yendo muy bien. Se le ha abierto puerta grande y eficaz, o sea, hay mucha ganancia. Pues como esta no es una empresa de rentabilidad financiera, quiere decir que está ganando muchas almas, que la iglesia o la obra está creciendo. Esta palabra es energes, una palabra en griega que nos referencia a energía, a enérgico. Se deriva del vocablo energes, Boanerges, el hijo del trueno, ¿sí? Bien. Energes. Entonces es algo que tiene esa actividad, esa efectividad. Por eso es eficaz. Es lo opuesto a lo que está pasivo, inactivo, ineficaz. Si yo tengo una máquina para producir algo y la tengo guardada, pues se me está deteriorando y no está trabajando. Entonces, vamos a suponer un taxi parqueado. Eso es un lucro cesante. Es pérdida. Cada minuto que pasa el taxi vale menos porque es un modelo más antiguo. Cada minuto que pasa debe impuestos. El seguro, cada segundo que pasa lo está consumiendo. Hay que renovarlo de año en año. Si necesita una revisión tecnomecánica, cada día se está perdiendo y el carro parqueado. El carro se hizo para producir. Entonces es eficaz tener ese taxi.
Energes, debe estar prendido, encendido, dinámico. ¿Sí se va entendiendo la figura? Perfecto. Entonces vamos a otro texto de la epístola a los Hebreos que muchos la han escuchado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Energes. ¿Ves? Esto es lo que nos está planteando. ¿Qué haces tú con un depósito de palabra? Yo estoy hablando hace más de 210, 11, 12 días, por la mañana y por la noche. Hemos tenido 400 reuniones. Vamos a poner 30 minutos por reunión, 200 horas de palabra. Quitemos 50 de anecdotario, de un chiste, un comentario, un testimonio. Entonces son 150 horas de ministración, de palabra, 150 horas. ¿Ves? Tienes una cantidad, tienes un depósito. Bueno, alguien puede decir, no, yo no llevo sino un mes conectándome en la nube. Bien, de todas maneras, hoy mismo estás recibiendo una cantidad de palabra. Esta palabra, pues, si es palabra de Dios, el propósito es, eso no va a trabajar solo. El taxi no se maneja solo. Ya está el taxi. Hay que trabajarlo. Si tienes una máquina impresora, una prensa hidráulica, un taladro, no sé, las máquinas para trabajar, la tierra para hacerla producir, para sembrar en ella, ararla, prepararla, sembrar y cosechar. Entonces la tierra te produce de suyo, de sus nutrientes, te aporta la palabra. Ay, tengo la palabra tan linda en mi corazón, guardada, eso sí, como el siervo inútil que nos habla el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 30, que recibió un talento y lo guardó. Y entonces Dios dice que se lo quiten, se lo den al que tuvo más. Y ustedes miran qué le pasó a ese siervo que no dio utilidad. Mateo, capítulo 25, versículo 30. Bueno, el que le dé pereza mirar la Biblia, ya está viendo ahí en el chat, Jamie Cruz ya lo está pasando. Eso ya es un ministerio. Gracias, Jamie. Muy bien. Entonces, la palabra griega para inútil es acrestos, ¿sí? Que es como de acreedor, no provechoso, inservible, ¿ves? Onésimo es la palabra específicamente de Onésimo, dice eucrestos. Hace el juego poético de palabra, que es algo que utilizaba mucho el apóstol Pablo. Onésimo, el esclavo de Filemón, ya lo vimos, era eucrestos, contrario a acrestos, ¿sí? Acrestos es que no sirve, que no aporta, que no produce, que no genera. Pensemos, por ejemplo, si tuvieras un líder que no lidera, un líder que no conduce, que no motiva, que no convoca, que no inspira, que no gana. La pregunta es, ¿cómo para qué? Es un taxi parqueado. Déjalo ahí en el parqueadero y cuando veas es que le nacen ramas y flores y frutos. Se va a podrir ahí.
Entonces, la palabra que está en ti, como la que está en mí, es para que seas sí misma. Así como el Señor dice, yo soy el que soy, que la palabra sea viva, no una acumulación de anotaciones. Conocí un creyente que dejó muy mal ejemplo a sus amigos. Y este hombre cargaba 2 bolígrafos y una agenda, una libreta de apuntes, y escribía y escribía y escribía, y la acababa y sacaba otra libreta de apuntes y escribía y escribía. Todo lo escribía. Pero esa palabra, 1, no es viva, y 2, no es eficaz. Es que no importa que Dios mismo la haya dicho. No importa que fuera Jesús de Nazaret en el monte de la transfiguración hablando. No importa. O en el monte Sinaí. No importa quién la dice, sino tú qué haces con ella. Dios le da a un hombre 5 talentos y entrega 10. Dios le da a un hombre 1 talento y lo guarda y lo entrega 1. El problema no está en el talento. ¿Ves? Es lo que tú haces con él. El problema no está en el taxi. Tú con un taxi puedes trabajarlo y producir tu sustento y un ahorro para poder comprar otro taxi. Antes de que ese esté deteriorado, tienes otro y vas generando plazas de trabajo y después tendrás 3 y 4, o sea, una empresa de transporte. Pero si tienes un taxi y lo tienes parqueado, dices, lo tengo guardado porque hay tanta inseguridad, va y me lo rayan, y el costo de la gasolina es tan costoso. En cambio, parqueado no gasto. ¿No gasto? Lo estás perdiendo. Terminarás perdiéndolo completamente. Déjalo quieto 5 años, 10 años y verás que ya no le sirven ni las llantas, ni el motor, ni nada. Por ahí por chatarra, lo puedes vender por kilos. ¿Ves? O sea, se pierde. El maná que no se recoge, se pierde. Y el que no se come, se pierde. Se aguzana y hiede. Entonces, la palabra es viva y eficaz, no solamente porque sea la palabra de Dios, sino por lo que tú hagas con ella. Palabra sola. Hay un ministerio que me parece bonito, que al hotel que uno va, en cualquier país, en cualquier ciudad del mundo, entras a la habitación, abres el cajón del escritorio, del tocador, peinador, de la mesa de noche, y hay una Biblia en inglés, un Nuevo Testamento en inglés español, salmos en español inglés, siempre con su misma edición, bonita, bien hecha. Me pregunto cuántas almas se habrán ganado con tantos millones de dólares de inversión en Biblias. ¿Ves? No, la palabra no va a saltar del papel a tu corazón, a tu conciencia y a tus pies a hacerte andar. No, eso no va a suceder. Es tu decisión que tienes que hacerlo. Entonces, nadie va a reemplazar a los vasos de Dios ni a los hombres de Dios. Si no, pues estaríamos bombardeando las ciudades desde avionetas, botando Biblias o Nuevos Testamentos o hojas con porciones del Evangelio. Creo que la idea es suficientemente clara. Entonces, un siervo inútil es el que no produce utilidad. Comprado a 1000, vendido a 1000. Y eso es ineficaz. Eso es que no es energes, es acrestos. Onésimo era eucrestos. ¿Por qué? Porque era eficaz, generaba ganancia, no era un siervo inútil. Energes.
No te vayas a enredar con el griego, la cosa es sencilla. En español te lo digo. Tu corazón no es un depósito. Esta mañana dijimos que los estudiantes no son botellas para llenar de conocimiento, sino lámparas que estamos encendiendo. Entonces, no es que acumules y acumules y acumules información. Eso no te lo voy a decir en 2 sílabas. ¿Para qué te sirve acumular información? Te sirve para nada. Es lo que tú hagas. Ponla en acción. Vuélvela carne. Que el verbo se haga carne. Vive esa palabra. Camina esa palabra. No se trata de que estés en capacidad de dar una charla sobre el perdón, sino que perdones. No se trata de que des una charla sobre amor, sino que ames. Puedes saber sobre adoración, pero si no adoras, no eres un adorador. Y si das una charla sobre los vencedores, pero no vences, ¿de qué aprovecharé al hombre si ganare toda la doctrina, todo el conocimiento, y no lo pusiere por obra? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, nos vemos a la noche.